Estamos aquí por un propósito. Cristo vive. Él no se quedó en la tumba, hermano. Así es, amén. Él prometió venir pronto por los seguidores de él. Amén, gloria a Dios. Le digo seguidores porque muchos se llaman cristianos y nos siguen. Son los que se van con Cristo, los que siguen. Y dice usted, bueno, ¿y yo en dónde quedé? Yo no sé dónde quedó, pero usted tiene que saber dónde quedó. ¿No cree usted? La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo pasamos persecuciones, luchas, pruebas y todo lo que se llama opresión. Que el enemigo usa a la misma gente para dar opresión a la iglesia, a los creyentes, hermanos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo está usted hoy? Bien bendecido. Yo no oí nada. Bendecido. Antes le ha sido lo mejor. ¿Bien? Porque hay veces que decimos, está muy callada la iglesia. Y muchas veces es bueno que esté callada, para que pueda oír la voz de Dios. Así es, amén. El mucho ruido no lo deja a usted ni a mí oír la voz de Dios. Habla, papá, gracias Dios. Cuando usted lee el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 en adelante, se da cuenta de que antes de escuchar la voz de Dios, Elías oyó muchos ruidos por todas partes. ¿Y qué es lo que oímos hoy en día? Muchos ruidos, hermano. Barullo. Que aparentemente es Dios. Pero la iglesia tiene que saber cuando Dios habla. Discernir. Tiene que conocer su voz. Tiene que saber qué es lo que está haciendo hoy en día. Así es, amén. Porque muchos nos vamos tras del ruido. Y eso es malo. Vaya tras de Cristo o a la par con Él. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros confundimos una cosa con la otra. Pensamos que el mucho ruido es Dios. No, lea las Escrituras. Hay muchas veces Dios se manifiesta grandemente. Y muchas veces Dios quiere hablarte en el secreto. Allá en lo secreto, como dice el Señor Jesús, cuando te metes en tu aposento, allá en lo secreto, Dios quiere hablarte. Amén, Y no te amén. va a hablar en público. ¿Por qué? Porque tú no estás en público, estás en lo secreto. Y Dios quiere hablarte en lo secreto. ¿Por qué? Porque a Dios quiere oír tu corazón también. Dios quiere oír tu vida, que le entregues a Él todos tus pesares, todos tus desalientos, todas tus decepciones. Dios quiere que se las entregues a Él. Por eso te llama en secreto. Porque es necesario hablar con Dios en secreto, sí. Muchas veces no pensamos en eso. Elías se escondió. Acuérdense que la historia de Elías andaba huyendo de una mujer. Y usted sabe quién es. Jezabel. Porque lo quería matar. Y él mismo lo confiesa y dice, yo soy el último cristiano que queda aquí y me quieren matar. Realmente, hermanos, Elías estaba huyendo porque todos nosotros, como seres humanos, sentimos miedo y temor, por una razón o por la otra. Cuando anuncian en las noticias que ahí viene otra peste, usted lo primero que hace es agarrar temor. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del adversario de su vida. Meterle temor a usted. Y no temor santo, es temor a las cosas que el mundo está dando.
Y le dan porque la iglesia, también la iglesia es culpable. ¿Por qué? Porque agarra y no confía en Dios. Antes de ir a tomar algo, tenemos que consultar a papá. ¿Verdad que es cierto? Así es, amén. Cuando usted estaba chiquito y quería algo, ¿no iba con papá? Hay veces que nosotros vamos a nuestro Padre Celestial y Dios nos dice, espérate, yo tengo algo muy especial para ti. Y nosotros como los niños batallamos, y decimos, ya Señor, ya papá, ya lo quiero, ya, aunque no sabemos qué es, pero ya lo queremos. Elías estaba huyendo del diablo, por decirlo así, que el Señor lo reprende en esta mañana. ¿Por qué? Porque estaba usando a la reina. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que los gobiernos que tenemos nosotros, como el rey Acab, estaba casado con Jezabel, y Jezabel era una demoníaca, era una bruja, era quizás el instrumento que el diablo estaba usando en aquella ocasión. ¿En qué ocasión estamos hoy? ¿En qué tiempos estamos hoy? Donde todo se mueve alrededor nuestro y hay mucho ruido. Y nosotros no pensamos que el enemigo está acechándonos y que nosotros debemos ir con papá y pedirle y decirle, ¿qué está pasando con nosotros, Señor? ¿Qué está pasando conmigo mismo? ¿Qué está pasando, Señor? Porque queremos derribar al adversario y no sabemos con qué arma la vamos a derribar. Es muy sencillo poder practicar la palabra de Dios, hermano, decirla, pero no vivirla. Elías se le olvidó que en su mano y en su fe estaba el poder. ¿Por qué estaba huyendo de una mujer? No, pues era la reina. Claro que era la reina. Pero él tenía que saber quién la estaba usando a ella. Nosotros a veces no sabemos ni la O por lo redondo, como dicen por ahí. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen, pero no son. Hay cosas que brillan y usted dice es oro y es cobre. Hay cosas que parecen bien, pero están mal. Y usted dice, pero entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo que va a pasar con nosotros es que nosotros tenemos que ser sabios y saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque la iglesia tiende a irse como la hoja en el agua. Cuando está corriendo el agua, cae una hoja del árbol y se la lleva, ¿verdad? Se la lleva, porque no tiene ella control. Usted y yo tenemos control. No nos mandamos a nosotros mismos. Tenemos un capitán enfrente de nosotros. Y se llama Jesucristo. Amén. Él es el que lleva el barco de nuestras vidas. ¿Por qué Elías se tuvo que esconder? ¿Por qué le tuvo miedo al enemigo? Cuando acababa de matar a todos los Baales, se le olvidó. ¿Qué le pasó al hermano Elías? No hay ni un Elías aquí, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Si no estuviera recibiendo todas las pedradas, ¿eh? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros nos cohibimos. Hay tiempos que nos cohibimos y no tenemos y no agarramos nada para defendernos. Porque no está en el corazón. Elías tenía la palabra de Dios.
Elías sabía que él lo que decía se cumplía. Acababa de haber una sequía y vuelve a venir el agua. ¿Por qué? Por palabra de Jehová que él daba. ¿Por qué de un extremo al otro? ¿Por qué tan valiente y destruyó todos los baales y al rato estaba escondido en una cueva como sapo? Porque los sapos se meten en una cueva, hacen su cuevita como quieran y se meten en ella se refugian. Pero Dios dice: Elías, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo allí? ¿No ha oído usted muchas veces esa voz? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Qué estás haciendo, Raúl? ¿Qué estás haciendo, Baltasar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano Inocencio? ¿Qué estás haciendo, hermano Ángel? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice Dios. Porque antes de que Dios le hablara, ¿qué pasó por ahí? Un aire fuerte. Así es. Aire simboliza espíritu. Pero hay diferentes espíritus. Dice Juan en el capítulo 4 de 1 de Juan que hay que saber qué espíritu es para darnos cuenta si es el enemigo o es Dios. Cuando Dios quiere hablarte a ti, Él viene tranquilo y habla a tu vida. Y te dice: salte de allí, vete para acá. Voy a hacer algo contigo, porque tienes mucho. Salte de allí, come y bebe, porque tienes mucho que caminar todavía. Y hay veces que nosotros nos queremos dar por vencidos. Decimos: ya no hay nada que hacer para mí. ¿No se ha preguntado usted? Así es. Hay mucho que hacer. No tomes, como dice Pablo a Timoteo, no deseches las cosas pequeñas que estás haciendo, sino aprovéchalas. Porque de lo pequeño Dios hizo el mundo entero. De la fe que tengas, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida que tú ni cuenta te has dado de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero nosotros pensamos que ya no hay nada que hacer. No. El quehacer en Dios no está en nosotros, está en Él. Así es, amén. Está en Él, hermano. Porque Él dice en Zacarías capítulo 4, no es con espadas, no es con ejércitos, no es con lo que tú piensas, hermano, es con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Dios quiere que lo uses a Él. Él está en ti. Aleluya. Él está en ti. Gracias, Dios. Él dice que estaría en ti, por ti y para ti. De acuerdo a San Juan 14, 16 y 17. Él dice que estaría en ti. Y que a través de ti iba a hacer las cosas. Gloria a Dios. Pero ¿qué estás haciendo aquí? Dice el Señor a Elías. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues Señor, ya ves, la rutina de siempre. No. Dice Dios. Yo no quiero que te metas en la rutina, porque eso te va a arruinar completamente. ¿Qué hacía la iglesia de Cristo al principio? ¿Qué hacía?
Tuvimos un momento de que la iglesia de Cristo se escondió. ¿Verdad que es cierto? Así es. Cuando la pandemia, los gobiernos malvados cerraron las iglesias. Ellos no tienen derecho de arruinar tu vida personal, tu relación con Dios. Pero no, nosotros no miramos lo que había atrás, que era Satanás, que quería parar a los cristianos de tener culto para Jehová. Y a veces no nos damos cuenta todavía de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Acuérdate que dijo Jesús parece que en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece estar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú lees la Biblia y te metes con Dios en las Escrituras, tú vas a saber qué es lo que Dios quiere de ti. Pero si no te metes, no vas a oír nada. Si no te metes en el cuartito de la oración, en tu lugar favorito, donde te encierras para hablar con Dios, no vas a oír nada. Porque Él dice en su palabra, cuando llegues a tu aposento y te encierres, cierras la puerta. Que nadie te oiga, que nadie te vea, que nadie, solamente tu Padre Celestial que te ve en los secretos. Aleluya. Para que Él te pueda recompensar en público. Amén. Él te dice las cosas en tu corazón, a tu vida, para que tú seas manifiesto afuera, lo que Dios habló a tu vida. Porque tienes que oír la voz, tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. Pero hay mucho ruido, dijo Elías. Vino un ventarrón. Vamos a ver, vamos para allá. Capítulo 19, Primera de Reyes. O Segunda de Reyes, ya ni me acuerdo. Segunda de Reyes, Primera de Reyes, 19, 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y él le dijo, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, porque antes de que pase la presencia de Dios, van a pasar otras cosas primero. Así es. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere derribar tu fe completamente. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y ponte en el monte de Jehová, y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Qué era? Era un huracán, el que estaba pasando por ahí. ¿Qué pasa cuando un huracán está pasando por la ciudad? Destruye todo. ¿Qué pasa cuando algo semejante está pasando por la ciudad? Hay mucho movimiento y los árboles se arrancan, los techos vuelan. Todo está pasando en ese momento cuando está pasando el viento fuerte. Y no es el viento del Espíritu Santo. No es. Porque si usted lee detalladamente la Biblia, le dice que no era el Espíritu Santo, era el Espíritu del temor, para asustar a Elías. Y luego dice, luego se vino ¿qué? Y quebraba las peñas de delante de Jehová. Óigame. ¿Qué viento ha oído usted que quiebre piedras? Las piedras significan personas. ¿Qué estaba haciendo ese viento?
quebrando las piedras. ¿Por qué? Porque ese es el propósito satánico del mundo. Quebrar tu fe y destruirla completamente. Pero nosotros muchas veces vemos la historia y no discernimos lo que está pasando aquí. Por eso es importante que usted cuando lea la Biblia le diga al Espíritu Santo que venga a su vida y le dé discernimiento para poder entender las Escrituras. Amén, amén. Porque como Él las escribió, Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Pero Jehová dice, no estaba allí en el viento. Pues ¿dónde estaba entonces? Quiero que sepas una cosa. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, otras cosas se manifiestan también en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú veas lo que Dios quiere hacer contigo. Quebraba las piedras, quebraba la fe de los creyentes, porque allá Elías había hecho cosas grandes. Y lo que quería el diablo, el espíritu de Jezabel, es que él completamente se callara completamente. ¿Qué hizo la pandemia? Lo cayó a usted. No hubo sacrificios. Usted ni hablaba de Cristo. Hablaba solamente de la pandemia. Y cada vez que hablaba usted de la pandemia, más se manifestaba. Hable de Cristo para que Cristo se manifieste, hermano. Es tiempo de que la iglesia despierte del sueño, como dice Pablo en los Romanos, Aleluya. para que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Es tiempo de ver la mano de Dios, hermano. Hay veces que canta usted ese canto y que dice, la mano de Dios se mueve. Pero ¿dónde está esa mano de Dios? Está en usted, porque su fe es la que mueve la mano de Dios. No es otra cosa. Y Elías, y el espíritu que vino enfrente, antes de que llegara Dios, quería destruir a Elías. Su fe ya no iba a estar allí. ¿Cómo está la suya hoy en día? ¿Está ferviente? ¿Está que dice usted, pues yo estoy listo para volar, hermano? ¿Para dónde? Fíjese lo que dice. Y tras el viento, un terremoto, hermano. ¿Qué hiciera usted si sucede un terremoto ahorita? Y mueve el edificio. Gracias a Dios que de madera se puede vencer un poquito. Porque si fuera de bloque, en cuanto sucede, todo se cae. Bien. Es necesario que cuando llega un terremoto al pueblo, porque dicen que está para suceder el terremoto de San Andrés, está pronosticado no sé cuántos años atrás. ¿Qué va a pasar cuando eso llegue? ¿Sabe lo que va a pasar? Se va a abrir California y se va a ir al mar. Y va a ser una isla. Eso es lo que va a pasar. Va a tener que usar barcos. Va a tener que usar lanchas. ¿Cómo va a llegar a Mexicali? ¿Cómo va a llegar a Sonora ustedes? Si usted ya se apartó de una isla, completamente una isla. Piense lo que usted diría en ese momento.
que se abre la tierra, la isla se desaparece, todo Baja California, con Mexicano y Tijuana. Será una isla, porque hubo un terremoto, no fue un terremoto, un maremoto, porque procede del mar, se abre. Es como cuando usted abre el libro, hace así. Aquí está una parte y aquí está la otra. Así sucederá cuando esas cosas suceden. ¿Está preparado para esas cosas? Porque si usted no está preparado para eso, no está preparado para cuando venga Cristo. Porque cosas van a pasar que a usted lo van a asustar y se le va a olvidar la fe en Cristo Jesús. Va a ser lo de Elías, va a correr y esconderse en la cueva. Usted no es Elías. Oh, pero Elías era un hombre que mandaba fuego, ordenaba fuego del cielo y caía. Pero ese era Elías, hermano. Usted no se llama Elías. ¿Cuántos Elías hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Usted se llama Juan, usted se llama Carlos, usted se llama Pedro, usted se llama Inés, usted se llama Gloria, usted se llama Eva, usted se llama Noemí, usted se llama Lourdes, usted se llama Brandy, usted se llama Sujei, hermana se llama, ¿cómo se llama, hermana? ¿Me entiende? ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Porque es necesario que todas estas cosas sucedan, dijo Jesús. Y entonces veréis al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Aleluya. ¿Cómo lo vas a ver? Primero tienes que ver el desastre, porque el diablo tiene que traer desánimo a tu vida y apartarte de la fe, como a muchos ha apartado hasta este día. ¿Se acuerda cuando usted conoce gente que estaba ferviente en el Señor? No dejaba los servicios, no dejaba de predicar en las calles, no dejaba de dar folletos, no dejaba los servicios por ninguna razón. ¿Y qué ha pasado hoy en día? ¿Dónde están? Porque vino la pandemia y nos llevó a todos. Ni quieren ir a la iglesia, porque tengo miedo de que me vaya a contaminar. Exacto. Que contaminar, quizás ya está contaminado en mi cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Dios va a traer esas cosas primero para que el Hijo del Hombre aparezca. Jesús le dice a la iglesia en Mateo 24, acordaos de la higuera. Cuando ella empieza a echar sus brotos, ¿te acuerdas de que la primavera ha llegado? O el invierno. Dice, así sucederá en nuestros tiempos. ¿Estás listo para un terremoto? Que cuando suceda, su casa ya no está en tierra. ¿Dónde? Ya no está la iglesia, se cayó, hermano, se cayó. No se puede caer la iglesia es usted. Amén. ¿Me entiende? Es ahí donde confundimos una cosa con la otra, hermanos. Yo no voy a la iglesia, ¿verdad que decimos? Yo no voy a ir, yo voy a la iglesia. Pues la iglesia es usted. ¿A dónde se puede ir? ¿Me entiende? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¡Wow! Mira usted la confusión. Usted en la iglesia, ¿a dónde se puede ir? David decía en el Salmo 139, ¿a dónde me huiré, Señor, de tu presencia? Y en todas partes estás tú. Pero lo que trae todo eso es confusión a nuestras vidas.
Nuestro espíritu no sabe ni dónde quedó la voluntad. ¿Qué sigue diciendo? Pero Jehová no estaba en el terremoto. No, estas cosas tienen que venir primero, hermanos. Yo quisiera estar allá en la isla, hermano. ¿No le gustaría a usted estar en una isla, vivir en una isla? Los millonarios compran sus islas. Nosotros no vamos a tener necesidad de comprar la isla. El Señor nos la va a dar allá mismo. Usted va a poder salir a la playa muy quitado de la pena. Ya digo usted, pero ¿cuándo va a suceder eso? Eso sucederá como en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo piensas, ¡pum!, va a tronar la tierra. Y se va a hacer así, como un limpo. ¿Estás preparado para eso? Y tras el terremoto venía un fuego tremendo. Y no era el Espíritu Santo, hermanos. Mira todo lo que está pasando y usted dice, oh, el Señor hace todo eso. No, también el diablo está metido en el detalle. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú avances en la fe. Él quiere destruir tu fe. Y para eso tiene que traer desánimos primero. Como ha pasado en el transcurso de la historia de la iglesia. Muchos desánimos, mucha opresión, mucha depresión y mucho alejamiento de las cosas de Dios. Le voy a tirar esto, le voy a aventar esto, cáchenlo. Si el Señor viniera hoy, como dice Eduardo Luna en el campo, ¿qué le diríamos nosotros? ¿Qué diríamos? Nada tendríamos que decir porque nos quedaríamos. Y Él se llevó a los que caminaban con Él. A los que caminaban con Él. Pero ¿cómo le hago? Dice usted para irme con el Señor, pues séale fiel a Él. Porque a Él es el que le va a dar cuentas a usted. Amén. No a mí. Yo tengo que arreglar mi vida también con Él. Amén. ¿Me entiende? Amén. Primero tienen que venir todas estas cosas, hermano, para que usted haga el ritmito. Y diga, es tiempo entonces de ponerme en regla con Dios. Pero Jehová no estaba en el fuego. Pero tras del fuego, oye, soy un silbidito. Como cuando se termina el aire, ¿eh? Algo suave y lento. Wow. Dios quiere agarrarlo a usted solito y que le entregue todo lo que lo aflige a usted, se lo entregue a Él. Cuando estés en lo secreto, habla a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. No escondas lo que te hace daño, échalo fuera. Dáselo al Señor, que Él tiene cuidado de ti. No se te olvide eso. ¿Qué haríamos si viene una... ¿Se acuerdan ustedes cuando sucedió la quemazón aquella que venía así? Y tumbó y quemó todas esas casas por allá y que hizo estragos. Sucedieron muchas cosas, ¿verdad? La gente estaba espantada. Nos vamos a quemar. No te preocupes por aquel que mata el cuerpo, hermano. Preocúpate por aquel que mata el cuerpo y tu alma y desechar al infierno. De ese sí te tienes que cuidar. Del diablo no. Mejor métete con Dios y arregla tu vida con el Señor
para que en aquel día, en cualquier día que sucedan las cosas, tú estás preparado y te vas con Aleluya. No es lo que buscamos. Esa es la razón por qué estamos aquí, hermanos. No estamos por otra cosa. Como dice el canto, ¿verdad? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Yo vine a entregar mi vida al Señor. Yo vine a decirle a Dios por lo que estoy pasando. A eso vine yo. Yo no vine a ver al hermano, a la hermana, pues las tengo que mirar, pues aquí estamos, pero no vine con ese propósito. No. Venimos porque necesitamos que Dios nos ayude a seguir caminando en la fe. Aleluya. Gloria a Dios. No es otra cosa, hermano. Si usted vino por otra cosa, vino a un lugar equivocado. Yo le tengo que decir la verdad. ¿Quiere ser usted como Moisés? ¿Quiere ser usted como Josué? ¿Quiere usted ser como Samuel? ¿Quiere ser como Elías? ¿Quiere ser como el siervo de Elías? ¿Quién era el siervo de Elías? Eliseo. ¿Quiere ser usted como él? Que agarra el hacha, se le cae, que agarra el palo, el agua son dulces y todo empieza a hacer milagros de Eliseo. ¿No le gustaría a usted hacer eso? En Cristo Jesús. Porque en Cristo son válidos. Fuera de Cristo, como dice el frutero, ni naranja está hay siquiera. Y cuando Elías oyó el silbidito, ¿cómo reconoció que era Jehová? ¿Cómo lo reconoció? Cuando llega la presencia de Dios a tu vida, tú tienes que saber qué presencia es. Es el silbidito que oyó Elías. Ahora quizás venga y te susurre al oído el Espíritu Santo y te diga, quiero hablar contigo, necesitamos platicar. ¿Te acuerdas que si te hizo un convenio conmigo? ¿Hace cuántos años? Te lo voy a recordar. ¿Qué fecha, qué día y qué hora? Pero no queremos que nos digan eso, pero te lo vas a decir en secreto. ¿Por qué? Porque Él quiere recompensarte en público. Todo lo que se hace en secreto, a ver que sale a la luz, ¿verdad? No hay nada oculto. ¿Quieres ser tú como Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Murió bajo piedra. A pedradas lo mataron. Los según cristianos. La iglesia por la cual venía a Cristo. Y no lo conocieron, dice Juan. No lo conocieron. Pero los que lo recibieron, ¿qué les pasó a ellos? Los llamó hijos de Dios, porque creyeron en su nombre. ¿Quieres ser como Juan? Que tuvieron que remontarlo a la isla de Pasmo. No, yo no quiero remontarme a una isla, hermano, ¿no? Y luego solo allá. No. ¿Quieres ser Santiago? A Santiago lo quemaron en un tambo lleno de brea y hirviendo. ¿Quieres ser como Santiago, el hermano de Jesús? ¿Quieres ser como Pedro, que negó a Cristo? Y al principio que le dijo, no, Señor, si es posible, hasta la muerte voy contigo, voy por ti. ¿Y qué pasó al ratito? Yo no lo conocía. ¿Verdad que usted no quiere ser Pedro? Usted no quiere ser Judas. Usted no quiere ser ninguno de esos.
¿Por qué? Porque Dios lo escogió a usted especialmente para un propósito. Aleluya. Y Dios no va a cambiar el propósito porque no nos gustó la idea a nosotros. Mira, yo no quería ser pastor, pero el pastorado estaba en Villa. ¿Usted cree que yo quería lidiar con, como decía vulgarmente el Chavo del Ocho, con la chusma? Yo no. Mejor quería ir a ayudar a la gente afuera, hermano, porque es más divertido. Llevar a una iglesia, hermano, una congregación. No es fácil, hermano. Le presto mis zapatos. Aquí están. Para que se los ponga. Y va a cargar con todas las responsabilidades que yo cargo. Usted el siguiente lo que haría, se los pondría y se los quitaba. Todo, para todo el Señor tiene un botón. Y cuando el Señor pucha ese botón, no hay quien lo desconecte. Solamente la misma persona. ¿Quiere ser un profeta? Los profetas sacrificaron sus vidas. Sus vidas, hermano. Pregúntele a este muchacho que murió bajo piedra. Pregúntele, ¿qué le pasó? Porque estaba diciéndole la verdad a la multitud de fariseos que se llamaban cristianos en aquellos tiempos. No les gustó cuando les empezó a leer la ley que ellos defraudaban. Y cuando él les dijo que eran hombres que siempre han resistido al Espíritu Santo, se enfurecieron como leones. Y ahí estaba. Pablo estaba allí. Saulo de Tarso estaba allí. Y a él le entregaron las ropas de Esteban a sus pies. Usted no quiere ser Saulo de Tarso. Usted necesita ser el apóstol, tener esa actitud que daba gracia sobre gracia a la iglesia y se compadecía de ello. Y le decía, yo quiero que ustedes me sigan a mí porque yo sigo a Cristo. Eso le decía a la iglesia. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Se sacrificó, le cortaron el pescuezo. ¿Daría usted el pescuezo por el nombre de Jesús? Se quedó callado, ¿no? Hello. ¿Daría su pescuezo por el nombre de Jesús? Porque eso les va a pasar a los que se queden después del rapto. Así es. Van a tener que dar su vida en la guillotina o en lo que el gobierno aplique en ese tiempo. Daría su vida. Si entrara un soldado que viene armado con una ametralladora y diciendo, ¿quiénes son cristianos? Digo que todos nos quedaremos callados. Qué vergüenza para el nombre de Jesús. Pero yo no quiero que me mate. Si te mata, te vas con Cristo. ¿Verdad que queremos irnos con Cristo? Pero no queremos morirnos. Estás tomando una acción equivocada. Porque si Cristo tarda 100 años más, ¿tú vas a morir? ¿Cómo? No lo sé. Quizás por el nombre de Jesús te van a decapitar, te van a matar a traición. ¿Estás dispuesto a ser un mártir? No, yo soy un perico, hermano, para hablar. Pero cuando me enfrento a las realidades, son cosas serias, hermano. Y a eso es otra historia. Si viniera el soldado, un soldado cualquiera,
si le preguntara a usted, si usted es cristiano, con él, bien asegurado en su pecho, usted se pondría a llorar, se pondría a buscar una salida para correr. No, quizá ya corrió bastante y no ha vuelto con Cristo. No hagas lo que harías, esconderse en una cueva. Ya nos escondimos 3 meses en una cueva, porque estaba escrito en Isaías capítulo 20, que la iglesia se escondería. Wow. ¿Somos verdaderos cristianos, hermanos? Ahí es donde se conocen los verdaderos cristianos, hermanos. Que podamos decir, como decía Esteban, yo miraba al cielo y al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. Y lo acabaron aquí. Van a venir tiempos de eso, hermano. Cuando la iglesia, el creyente, tiene que afirmarse en fe en Cristo Jesús. Allí no va a haber con que un día lo confieso y otro día me voy a la pachanga. ¿Verdad que nadie se va a la pachanga aquí, verdad? Pues si se va a su gusto, yo no voy a, creo que yo no lo voy a detener, porque es su vida. Si usted no cuida su vida, nadie la va a cuidar. ¿Entiendes? Hay veces que decimos, tú no vas a la fiesta. Yo me he ido a la fiesta y yo he bailado con la novia. ¡Oye, pastor! ¡Qué barbaridad! No es iglesia, no es de Dios. ¿Sabes con cuál novia bailé? Con aquella que está allá. Usted la puede ver. Mi nieta. Y yo me sentí orgulloso porque pude bailar con ella cuando el novio me lo pasa. ¿No cree que es un orgullo para el ser humano que tenga ese honor y ese respeto, que le tengan ese respeto? No, pero porque soy cristiano. ¿Dónde está tu cristiandad? ¿Dónde? Si no tienes gracia. Gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Es gracia sobre gracia la que tú y yo tenemos que tener presente. ¿Está aquí con la muchacha que bailé? Sí, aquí está. Voltea a verla. Mira qué bonita está. Todavía no la ha arruinado el novio. El marido, mejor dicho ya. Y le digo, ¿es verdad? Pregúntele a él. Pregúntele a ella. Digo verdad en Cristo, como decía Pablo. Yo no oculto lo que yo soy, hermano. Mira, lo que ves es lo que tienes. Ay, Dios mío. Ni modo. Así me hizo el Señor. Así me tendrás tú hasta que el Señor me lleve. ¿Y cuándo vamos a cambiar de pastor? Cuando el Señor me lleve. Está uno en Trineo. ¿Lo honra usted a él? ¿Lo ora por él? Amén. ¿Platica con él? ¿No lo guarda de los sentimientos para cuando lo predica aquí la palabra? Pero acuérdate que es su hermano. No sé. Que está feo, pues eso yo no tengo problema con eso. Yo también estoy. ¿Verdad, hermano? Voy a decir amén. Sí. Si la verdad está a la vista de nuestros ojos y nosotros no la veremos.
Pilato le dijo a Jesús cuando lo estaba juzgando, ¿cuál es la verdad? Y la verdad estaba en su cara, nunca la reconoció. Así somos los creyentes de hoy en día. Tenemos la verdad en la cara y no reconocemos. Y yo me gozo. Yo me gozo cuando te doy un abrazo al hermano o a la hermana, o al otro hermano, al anciano, a la anciana. Yo me gozo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Y le dice esto, en 1 Corintios 16, 21, que usted ame a su hermano. Eso lo dijo Juan, que usted debe de amar a su hermano, como ama a Cristo. Usted ama a Cristo, ¿verdad? Y así debe de amar a su hermano. Oye, hermano, pero no se aguanta. Ese hermano no se aguanta, es tremendo. Por eso te lo puso Dios en tu vida. Porque fierro con fierro se afilan, hermanos. ¿Entiendes? Así dice el libro de los Proverbios. Que un fierro con otro fierro se afilan. ¡Wow! ¡Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? Porque tú lo necesitabas. Hay veces se da cuenta usted que hay veces que usted después de tantos años que ha vivido con su esposa dice usted, Señor, ¿por qué me diste esta vieja? Y dice el Señor, no te di una vieja, te di una joven. Y ahora están diciendo que está vieja. No. Mira, hermano. Renegamos de todo. Elías renegaba porque Jezabel la andaba buscando. Le digo, yo soy el último de los profetas. Y me quieren matar también. Es que nunca conoció la vida de Esteban. Nunca. Porque Esteban es en el Nuevo Testamento y Elías estaba en el Viejo. La fortuna de Elías fue esto, que Dios mismo vino y se lo llevó en un carro de fuego. La vida de Esteban se fue al cielo a pedradas. A pedradas, hermano. ¿Está dispuesto usted a ser un mártir de Cristo? Porque un mártir te entrega todo. Como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Ese es el siervo de Dios, hermano. Y necesitamos seguir sus pisadas, porque él seguía la de Cristo. Y dio la causa por Cristo. Dio la vida por Cristo. Y usted y yo le aseguro que más de la mitad de los que estamos aquí correríamos y negaríamos a Jesús si algo drástico pasara en el culto. No, hermano. Usted ya le dijo que sí a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y si se acuerda que ya le dijo sí a Jesús, ya no puede decirle no a él. Puede retirarse si quiere. Pero cuando Él venga en su reino, no. Elías come y bebe porque tiene mucho camino que correr. Todavía no te vas a morir, Elías. Todavía no, porque mi mano está sobre ti. A Esteban no le importó morir. Dos cosas muy diferentes, hermanos, pero le pasa al siervo de Dios. ¿Qué pasaría a nosotros? ¿Qué nos pasaríamos? ¿Permaneceríamos en la fe? Y después de que Esteban le pasó todo eso, usted ve en el libro de los Hechos que milagros, maravillas y prodigios se hacían por manos de los apóstoles. ¿Se harán por sus manos?
por las mías. Yo me preocupo mucho de eso. Porque los milagros tienen que salir a través de mí. Yo soy el canal, solamente. Y el milagro tiene que salir de mí. ¿Cuánto creo? Que yo creo 100% que el milagro sucede. Pero la persona tiene que tener esa fe. ¿Quién está enfermo? Hermano, todos. No digo que todos. Algunos. ¿Usted está enfermo? ¿Usted cree que puede ser sanado? ¿Quién más está enfermo? Están todos sanos ahora, y venían antes rengueando, y que ya no podía, y ahora ya se sanó. Le dolían la nariz, está haciendo mucho frío, y las orejas, hermano, mira aquello. Y hablan de sanidad, usted ya está sano. Qué bueno que tenga esa fe automática. Pero la realidad es otra, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Que pueden pasar milagros aquí? Amén. ¿Pueden pasar milagros aquí, hermano? Amén. Porque ahorita voy a orar por los enfermos. Amén. Elías oró y fuego cayó y consumió los rosados. Los apóstoles hacían milagros donde quiera que se paraban. Santo, amén. Tanto que cuando llegaba Pedro, traían todos los enfermos, hermanos, y todos los poseídos por espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Que con la sombra dice la Biblia, ellos con la esperanza de que la sombra de Pedro los tocara para que fueran sanados. ¿Usted cree que su sombra puede sanar a un enfermo? Santo, amén. Lo estoy poniendo en una cosa muy apretada, ¿eh? Pero si usted cree, puede pasar. Amén, gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios le dijo a Jerobabel, al sacerdote, le dijo, dile a esa montaña que se hable, que se mueva y será movida, porque en el siguiente versículo del capítulo de Zacarías que le leí, dice, ¿quién eres tú, oh montaña, que no seas removida? Porque muchos tenemos montañas, hermano, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús sobre montañas? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete y será echado. Dios no está hablando de esa montaña natural, está hablando de las montañas que tenemos nosotros para que nos evitan caminar con Dios. Amén. Esas son las montañas de que Cristo está hablando. A veces estamos como Tijuana, rodeado de montañas. Y para poder salir tenemos que salir por un cañón. ¿Qué cree usted que puede pasar hoy? Que viene un viento, un terremoto, viene fuego, Santo. pero Dios no está ahí. ¿Sabes que Dios no está allí? Porque Dios está aquí, listo para hacer el milagro. ¿Estás listo tú? Es como que no sientes como un reto. Como que me está retando el pastor por mi fe. Sí. Porque necesita la fe ser retada. Retado means challenge. Tiene que ser retada.
para que pueda tener efecto. ¿Cuánta fe tienes? Jesús preguntó muchas veces. Él le dijo, es por tu fe, por lo que vas a ser sanado. Si crees. El hombre de la mano seca le pidió a Jesús, ¿qué le dijo? Si quieres sanar, sana. Si quieres. Dijo Jesús, yo quiero que sea sanado. Porque el hombre enfermo, el ser humano enfermo no puede servirle a Dios como Dios quiere. ¿Entiendes? Aquí no hay pelea, hermano. Al Dios que le servía a Elías. Aquí no está Esteban. Está el Dios al cual le servía a Esteban. Aquí no hay fuego. Está el Espíritu Santo que te está hablando. Te está diciendo, hoy es el día. ¿Verdad que así dice la Escritura? Hoy es el día. ¿Por qué tomas otro día? Mañana no sabes. Ni nadie sabe mañana. Pero nosotros nos arriesgamos a ver el mañana. Y si no llegamos, ¿qué va a pasar? La gente dice, te dijeron y no hiciste caso. No se trata de eso. Se trata de querer dar un paso más allá. Un paso más de fe. Estamos escalando peldaños, ¿verdad? Estamos subiendo de escaleras. Jesús le dijo a Natanael, cuando te vi debajo de la higuera, y le dijo, tú eres el profeta. Y Jesús le dijo, me dices eso porque te dije que cuando te vi en la higuera te conocí, llamé. Y dijo, espérate tantito, dijo Jesús. Enseguida vas a ver los cielos abiertos y ver a ángeles bajar sobre el Hijo del Hombre y subir al cielo otra vez. ¿No te gustaría eso? Que en esta mañana pasara. Yo creo, porque yo soy creyente. Yo no creo la mitad de la palabra de Dios, yo la creo toda. ¿Quieres un milagro en tu vida? Tú decides, porque nadie te va a aportar. Porque vengas a la altar, a que vengas aquí para que yo te lo diga. Pero me da pena. Quiero decirle a la gente que digan lo que digan misa, como digo fulano. Que ni misa pueden dar, si quieren. ¿Puede hacerlo usted? ¿Usted cree que ángeles pueden bajar y subir aquí en esta mañana? Los cielos están abiertos. Usted puede leerlo en San Juan, en la Revelación capítulo 4, versículo 1. Juan decía, y yo veo una puerta abierta en los cielos. ¡Wow! ¿Quién vendrá por allí? ¿Quién va a bajar de allí? Es el Hijo de Dios, el Nazareno. Pero hermano, es que yo no tengo esa clase de fe. ¿Quieres fe? Ya oíste la palabra, ¿verdad? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. No viene por otra parte, hermanos. Viene por el oír la palabra de Dios. Es cuando la fe se levanta y llega al nivel del milagro.
Padre, te damos gracias por tu bendición que recibimos hoy, Señor. Te damos la alabanza a ti, la gloria y todo eso, porque tú eres Señor. Gracias por tu sanidad, Señor, sobre tu cuerpo, Señor. Gracias por sanidad en la mente, en las emociones, en el cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro sanador, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria para siempre. Siempre te daremos la honra y la gloria, porque tú eres digno de gloria. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos y llamarnos herederos coherederos contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Bendice a mis hermanos que salen, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Y haz tú lo que vas a hacer, Señor. Enseguida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Ve con nosotros en nuestros hogares y tú seas glorificado hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te damos. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén.